porque entonces estás actuando de acuerdo a tu ideología política con una visión de gobierno y no de Estado. Y los diplomáticos tienen que estar alineados al Estado, no al gobierno. Y ahí es donde ya las cosas están distorsionándose y por eso es que pasó lo de Bolivia con Evo Morales, lo de Ecuador con Daniel Noboa, que es inaceptable lo que sucedió, por supuesto, en nuestra misión diplomática en Quito. Pero ahora que otra vez se da una situación tan tensa y con una ruptura de un país con el que hemos tenido una extraordinaria relación comercial, diplomática en diferentes ámbitos, en la misma región, es cuando entonces ya decimos, a ver, ¿qué es lo que nos está fallando? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Atentos porque la tensión sigue escalando entre las naciones de Perú y México. Hoy te voy a contar cómo reacciona la prensa mexicana a la última hora que está sucediendo desde el Perú, porque la tensión escala entre ambas naciones. Y una analista internacional mexicana dijo las cosas claras. Enseguida la vas a escuchar. La crisis diplomática entre México y Perú acaba de escalar a niveles impensados. Después de la ruptura de relaciones diplomáticas por el asilo otorgado a la ex primera ministra Betsy Chávez, el Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que calificó como una inaceptable injerencia en los asuntos internos del Perú. La medida provocó una ola de reacciones en los medios mexicanos y en el programa Es la hora de opinar, la analista internacional Aribel Contreras, coordinadora de negocios globales en la Universidad Iberoamericana, analizó con firmeza lo que está ocurriendo entre ambos países y dejó una reflexión que dio en el blanco. Cuando haces de la política exterior una política a modo, adaptada a tus propios fines ideológicos, se rompe la línea entre diplomacia y militancia política. Realmente le dice una verdad incómoda al gobierno de Claudia Sheinbaum. Contreras recordó que México y Perú mantenían desde hace más de 200 años una relación diplomática y comercial marcada por la cordialidad y cooperación, compartiendo espacios como la Alianza del Pacífico, la CEPAL y la OEA. Todo fluía bastante bien, hasta que llegó el intento de autogolpe de Pedro Castillo, explicó el analista. Según su análisis, el punto de quiebre comenzó cuando México arropó políticamente a Castillo y a su entorno, incluso después de su destitución por violar la Constitución peruana. A partir de ese momento, las tensiones se acumularon. Declaraciones despectivas contra la presidenta Dina Boluarte, negativa a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y finalmente el asilo concedido a Betsy Chávez, ex jefa del gabinete de Castillo. Hace unos días el gobierno del Perú anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con México por brindar asilo a Betsy Chávez, primera ministra en la administración del expresidente Pedro Castillo. Hoy, el Congreso peruano declaró a la presidenta Claudia Sheinbaum persona non grata, y cito, por su inaceptable injerencia en los asuntos internos de aquel país. Para hablar de esta situación, saludo a Aribel Contreras, internacionalista y coordinadora de negocios globales en la Ibero. Muy buenas noches, Aribel. Bienvenida. Me gustaría ver si nos puedes explicar un poco por qué es el problema, ¿no? ¿Cuáles son las posturas ideológicas? ¿Por qué hay tanto conflicto alrededor de estos personajes que, pues, a la distancia tal vez no nos parecen, ¿no?, como pues tan grave, lo que en Perú claramente les está pareciendo terrible, ¿no?, que está haciendo México? Claro, Fer, mira, una relación diplomática de más de 200 años, donde México y Perú coinciden en la Alianza del Pacífico, en la CEPAL, en la Organización de Estados Americanos, pues se venía dando con profunda cordialidad, estrecha cooperación en diferentes ámbitos, y en la parte diplomática, pues pudiéramos decir que todo fluía bastante bien. El punto de quiebre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intenta manipular la Constitución de Perú, haciendo que él pudiera destituir la Asamblea General, la Asamblea Nacional de su país, y de esa manera él pudiera hacer una maniobra política. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución peruana, pues eso no, digamos, no pudiera decirse que era un golpe de Estado en contra de él, sino que en realidad, de acuerdo a la Constitución, la forma en que se destituye a Pedro Castillo estaba pegado a derecho, y su ideología política totalmente alineada
al expresidente de México en ese momento, pues hace que se arrope desde el gobierno mexicano, se le brinde el que se le iba a dar asilo diplomático, y ahí es donde me parece que comienza a estirarse la liga, una liga que se había venido estirando demasiado durante 3 años. Las declaraciones con adjetivos descalificativos del expresidente mexicano hacia Dina Boluarte, diciéndole espuria, no queriendo la actual presidenta de México asistir al cambio de estafeta de la Alianza del Pacífico hacia el gobierno de Perú, puesto que no lo reconocen. Y cuando se... Bueno, incluso le dan luego asilo político a los familiares de Castillo. A la familia, ¿no?, de Pedro Castillo, exactamente. Y justamente hace 3 años, cuando declaran persona non grata al que era el embajador de México en Perú, de nombre Pablo Monroy, quien actualmente funge como director general para América del Sur, que de hecho es el que ha salido ahí en la mañanera del pueblo estos días, para defender lo indefendible. Es interesante, ¿no? Porque él tiene que abandonar el país. No había ya de por sí embajador de Perú en México. Las relaciones no estaban rotas, pero estaban frías. Estaban, digamos, a nivel de encargado de negocios en ambos lados, pero el comercio no se ha interrumpido porque el comercio exterior existe gracias a las empresas, no a los gobiernos. Entonces, esto digamos que venía avanzando, pero la gota que derrama el vaso, es decir, la parte que hace que esta liga se rompa, es cuando ante varias crisis, que Perú se distingue y se caracteriza por crisis políticas durante décadas atrás y casos de corrupción de todos los expresidentes, pues se da lo que se conoce como la vacancia presidencial con Dina Boluarte, donde viene un nuevo presidente que apenas lleva 3 semanas en el gobierno, y él nombra a un nuevo canciller, un canciller de carrera, el embajador de Cela, y desde la perspectiva del Perú, pues no ven con buenos ojos de por qué México se pronuncia, da declaraciones de temas internos, y esta mujer, Betsy Chávez, que en su momento fue primera ministra, es decir, la jefa de los ministros de Pedro Castillo, inclusive ella había renunciado. Ella al final no estaba totalmente de acuerdo con Pedro Castillo y enfrenta la ley. Y después de 2 años de proceso, decide la Corte Constitucional liberarla, que enfrente lo que sigue de su proceso en libertad, pero ahí pues ella consideró que lo mejor era pues acudir a la Embajada de México en Perú y solicitar el asilo diplomático. El gobierno mexicano lo da, y esto es lo que es muy mal visto por parte del gobierno de Perú, porque considera que aunque la Convención de Caracas le da la razón a México de otorgar unilateralmente un asilo diplomático, consideran que eso se está dando violentando temas de la agenda doméstica. Contreras describió la situación con una metáfora contundente. Era una liga que se había venido estirando demasiado durante 3 años. La analista recordó que México ya había tenido un conflicto similar con Ecuador, luego del asilo a Jorge Glass, y que también mantiene tensiones con Bolivia. En ese contexto, considera que el gobierno mexicano ha cruzado una línea peligrosa, la de convertir la diplomacia en instrumento ideológico. Entonces te recuerdo, a la última hora, el Congreso del Perú aprobó la moción que declara persona non grata a Claudia Sheinbaum, señalando que la mandataria mexicana mostró una reiterada falta de respeto a la soberanía del Perú y sus instituciones. La decisión ocurre apenas días después de la expulsión de la encargada de negocios mexicana en Lima y del cierre temporal de la embajada, que dejó a cientos de peruanos sin poder realizar trámites ni acceder a información oficial. La medida peruana es vista como un gesto simbólico pero poderoso que confirma la ruptura total entre ambos países. Siguiendo la misma línea, la analista mexicana subrayó que el enfrentamiento no solo afecta a México y Perú, sino que está provocando un efecto dominó en la región. La Cumbre de las Américas, que debía realizarse en diciembre en República Dominicana, fue postergada hasta 2026, precisamente por las tensiones políticas en el hemisferio. Esta situación que hemos venido viendo durante los últimos días
Me parece que hay que poner a la atención que no solamente afecta a Perú y a México, está teniendo un impacto en la región de América Latina y el Caribe e inclusive a nivel hemisférico ante la determinación del gobierno de República Dominicana de tener que posponer la Cumbre de las Américas que se iba a realizar en diciembre y la ha postergado para el año 2026, donde las condiciones en el hemisferio estén adecuadas para poder llevar a cabo esta cumbre. Y lo hemos visto, ¿no? En otros casos, como tú atinadamente resaltabas, Fer. Pero ¿dónde se cruza esta línea delgada para considerar intromisión o no intromisión? Me parece que si Betsy Chávez fuera un personaje de la sociedad civil, no hubiera sido funcionaria y ella acreditara que es una perseguida política, se otorgaría y no hubiera sido necesario que que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México. Pero ¿dónde es que desde el punto de vista de Perú hay injerencia al momento en el que comienzas públicamente, mediáticamente, a estar opinando de temas que no se deben de estar opinando porque compete al Poder Judicial decidir si Pedro Castillo violó o no la Constitución y en una infinidad de casos, no solamente en el caso de Perú, es el no estarte pronunciando a favor o en contra de temas que competen únicamente a las autoridades de ese país. Claro. Pero cuando ya empiezas a defender lo indefendible, cuando empiezas a decir, no, es que fue un autogolpe de Estado y Pedro Castillo es el presidente legítimo, no reconocemos a Dina Boluarte, cuando ya empiezas a politizar con tu propia ideología y hacer de la política exterior una política a modo, adaptada a tus propios fines ideológicos, ahí es donde ya se rompe la línea, porque entonces estás actuando de acuerdo a tu ideología política con una visión de gobierno y no de Estado. Y los diplomáticos tienen que estar alineados al Estado, no al gobierno. Y ahí es donde ya las cosas están distorsionándose y por eso es que pasó lo de Bolivia con Evo Morales, lo de Ecuador con Daniel Noboa, que es inaceptable lo que sucedió, por supuesto, en nuestra misión diplomática en Quito. Pero ahora que otra vez se da una situación tan tensa y con una ruptura de un país con el que hemos tenido una extraordinaria relación comercial, diplomática en diferentes ámbitos, en la misma región, es cuando entonces ya decimos, a ver, ¿qué es lo que nos está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O será que se pudo haber evitado o de plano los canales oficiales se agotaron y entonces por esta mujer vale la pena que México y Perú estén peleados? El episodio deja claro que la crisis no es solo diplomática, sino profundamente política e ideológica. Mientras México defiende su tradición de asilo y su visión de solidaridad latinoamericana, Perú la percibe como una provocación directa a su soberanía. Y como concluyó Aribel Contreras con una frase que resonó en la prensa mexicana: por una sola mujer, Betsy Chávez, hoy dos naciones hermanas están enfrentadas. La pregunta es, ¿valía la pena para México romper una historia de 2 siglos por una decisión política mal calibrada?